Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches. Gracias por la sintonía. Estamos lunes 25 de agosto del 2025. Ya estamos con nuestro amigo y compañero, ingeniero Carlos Bustamante. Ingeniero, primero, ¿cómo está la salud? Y buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Bueno, ya bastante recuperado. Estamos listos una vez más para seguir adelante en el programa, mi querido Julio. Muy bien, entonces vamos a empezar. Esperamos que avance esa mejoría, ¿sí? Está en buenas manos, buen médico. Saludos para el doctor Carlos Gaibor Cañizares. Bien, bueno. Y hoy día se dio la audiencia que había ya anunciado semanas atrás la Corte Constitucional sobre las demandas a las leyes presentadas por el presidente de la República, aprobada por la Asamblea y luego puesto ya en ejecútese, es decir, que ya estaban publicadas en el registro oficial. Y esto ha motivado denuncias que van, denuncias que vienen de inconstitucionalidad. Y vamos a ver y escuchar al doctor Paul Ocaña. Él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, perdón, él es el doctor Paul Ocaña, él es presidente, no, son de los médicos, del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, denunciante, denuncia, estuvo en la Corte Constitucional como denunciante. Escuchemos y veamos al doctor Paul Ocaña. Constitucionalidad formal. Esta norma es inconstitucional formalmente por tres aspectos, señores jueces. En primer lugar, la iniciativa de la normativa es en virtud de la causal de económico urgente conforme el artículo 140 de la Constitución, pues es el tratamiento que se le otorgó. A pesar de ello, el objeto y la finalidad establecidos en los artículos 1 y 3 de la normativa hablan de seguridad nacional. En segundo orden, es que en la normativa se da el carácter de económico urgente, en tanto en los considerandos no se evidencia que es un proyecto económico urgente. De hecho, es una competencia del Ejecutivo para presentar proyectos para regular aspectos de seguridad, circunstancia suficiente que denota que las regulaciones contenidas en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional son inconstitucionales formalmente. Ergo, debieron seguir el tratamiento ordinario de formación normativa en la Asamblea Nacional. Esto está establecido en el artículo 137 de la Constitución, es decir, 2 debates, distribuir el proyecto a los miembros de la Asamblea y los ciudadanos que tengan interés o se sientan perjudicados, afectados, podrán exponer sus motivos ante la Comisión de la Asamblea. En tercer lugar, la norma es inconstitucional formalmente es por la falta de unidad de materia. En los 18 artículos regulan aspectos de seguridad nacional y conflicto armado. Sin embargo, en las disposiciones reformatorias regula aspectos no relacionados con la misma, tanto así que crea tipos penales, procedimientos penales, juzgados de excepción que no guardan relación con la materia que regula dicho articulado. Gracias, señores jueces. Bueno, escuchamos al doctor Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Dice que esta ley de solidaridad
no tiene nada de económica, ingeniero. Bueno, pues ya en el inicio mismo, yo recuerdo, Julio, que nosotros fuimos bien enfáticos al señalar de que eso traía cola y que iban a venir demandas tras demanda y como así ha ocurrido. Así ha ocurrido y es lamentable porque el país, el país definitivamente conoce y lo que está pasando y a eso era una normativa en la cual pues ya la Corte Constitucional inició un proceso y hoy pues el Colegio de Abogados a nivel nacional pues No se lo ve. eh, como todo este ente regulador dentro del proceso gremial y también respondiendo por su gremio y por el país, ¿no? Es necesario de que las cosas estén un poco más claras. Vamos a ver definitivamente, pues, eh, las medidas que va a tomar la Corte y no solamente es eso, o sea hay un sinnúmero de novedades que nosotros ya en su debido momento, pues, las expusimos y la participación ciudadana, pues, de todos los estamentos, pues, se han pronunciado y la Corte Constitucional tiene que de una vez pronunciarse definitivamente, ¿no? Ya lo está haciendo, Julio. Ingeniero, se le cerró la cámara, Bueno, a decir del doctor Ocaña, abogado, él dice de que esta ley de solidaridad no tiene nada de ley económica urgente, que todo habla el problema que tenemos y que ya el país conoce, que es sobre la inseguridad. En todo caso, también escuchemos, para luego continuar con los comentarios, las opiniones, al secretario de Gobierno, al doctor Stalin Andino. Vamos, producción, vamos viendo y escuchemos lo que dice. En conjunto con el abogado Felipe Pérez, miembro de la Secretaría Jurídica, y no vamos a contar con el Ministerio del Interior, dado que ellos se han presentado en calidad de amicus, más no como legitimados pasivos de esta audiencia. Allá es un tema individual y separado del tema. Sobre la unidad de materia, quiero empezar indicando que la ley tiene un objeto claro y económico y tiene una serie de medidas económicas en las cuales se basa y se fundamenta para poder ser emitida y calificada como tal. Estas medidas están enfocadas en tres sectores. El primero es en golpear la economía criminal. Si es que no está golpeada la economía criminal, vamos a tener que seguir invirtiendo más recursos en combatir la delincuencia organizada. En segundo lugar, está enfocada en fortalecer nuestras fuerzas. Hay algunas reformas tributarias que se realizan para poder facilitar el acceso a bienes y servicios que requieren nuestras fuerzas para poder combatir de forma inmediata. Y además de eso, está enfocada en los ciudadanos y en la recuperación del tejido social. Si es que no existe inversión pública, no podemos continuar con este conflicto, no podemos terminar este conflicto si es que no tomamos medidas al mediano y largo plazo en el tejido social. Y por eso es que... A decir del doctor Ocaña, no hay unidad de materia. Hemos escuchado al secretario de Gobierno, el doctor Andino, que dice que sí hay unidad de materia. Ocaña dice de que esto es una ley que tiene mucho que ver para el abuso y que en definitiva esto podría acarrear lo que siempre se ha dicho, ¿sí? Que las autoridades con esta ley aprobada cometan
ciertos desmanes, ciertos errores en agredir a la ciudadanía, en allanar domicilios, y que también el presidente de la República estaría en otro caso de que le estaría dando la amnistía antes de que se conozca si fue o no un allanamiento justificado. O sea, está trayendo cola. Los jueces también intervinieron, los jueces de la Corte Constitucional, y también lo escuchábamos decir que esto no tiene nada de ley económica, es una ley de seguridad, pero no económica. ¿Qué le parece, ingeniero, los criterios señalados, dichos por el abogado, por el doctor Stalin Andino, que es el secretario de gobierno, y por el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el doctor Paul Ocaña? Son criterios diferentes. Cada quien... La norma, Julio, la norma jurídica entre abogados, pues ellos, como es normal, tienen su libre interpretación. Y cada tiempo juzga, y eso no priva la libertad de expresión jurídica, ¿no? Lo que siempre nosotros hemos dicho aquí, de que por un lado se quiere manifestar una intención y por la otra se plasman otros intereses. Hay que ser claro eso. Y eso es lo que ha venido pasando, porque no se ponen las normas claras dentro de la estructura jurídica de los proyectos enviados, y yo, como decía en aquella época, aprobaban normativas genéricas que después las incrementaban ellos, ¿no?, a su libre interpretación. Entonces, lo que la Corte Constitucional está haciendo ahora, que nosotros fuimos y bien enérgicos en eso, es que la cosa no debería ser así, ¿no? ¿Verdad? Lo que es claro, de día, lo que es de noche, no podemos nosotros estar ocultando, tapando con un dedo el sol, porque es imposible. Pero detrás de esto yo sí decía que había. Y Julio, nosotros pues fuimos claros en esto. Y aquí está la respuesta. O sea, guste o no nos guste, hubo qué sé yo, inocencia o qué cosa, pero algo tuvo que haber habido para que esto ocurra, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. Las cosas no se pueden seguir argumentando hoy que la Corte Constitucional ya está tomando decisiones. Es lamentable que esto ocurra porque se pierde tiempo, se pierden recursos por no aprobar leyes debidamente tabuladas, cuantificadas y estructuradas de acuerdo a las necesidades propias, ¿no? Y yo siempre he dicho, Julio, que yo no creo que los abogados dentro de la estructura que tiene el Estado y el gobierno mismo propio, y aquellos que, bueno, en la Asamblea pues hay deficiencia de muchas cosas, ¿no? Pero si hay jurisconsultos que conocen y manejan el tema. Pero como allí pues la democracia impera, la ley del voto pues es la que hace verdaderamente una fuerza, y eso ha concluido porque la jurisprudencia se dé a nivel del voto en la Asamblea Nacional, cosa que jamás ocurría. Nosotros siempre volvemos a revisar la historia, y cuando lo hacemos, y cuando la gente pedía la palabra y razonaba su voto, ¿no?, cuando se analizaba artículos por artículos, y razonando desde todo punto de vista profundamente jurídico. Es que eso tenía que haberse hecho, eso tenía que haberse dado en asamblea, ingeniero, pero no ocurrió. Y mire lo que ahora estamos viviendo. No hay unidad de materia, dice el uno, el otro dice que sí hay. El uno dice, esta ley motiva a abusos. Y mencionaban el caso de los niños de las Malvinas, caso de allanamiento sin ninguna denuncia judicial que la fiscalía autorice, sino que el vecino dijo que aquí tal cosa y puerta la tiran al suelo, y bueno,
Y si ¿Se no se acuerda, comprueba nada, el presidente tranquilamente dice, bueno, pues de acuerdo a la ley, y si queremos combatir la inseguridad, justifica algo injustificable, porque ¿quién repone una acusación a una familia o a una persona sana, buena, honorable, ingeniero? Algo iba a decir usted, sí. Y Julio, yo recuerdo que nosotros aquí debatimos fuertemente el tema, ¿no? ¿Y qué le costaba a la Asamblea tipificar, ¿no? O marginar bien claro este punto? Era sencillo, decir previo a un informe del Servicio de Inteligencia comprobado, ¿no? Por ciertos antecedentes que sean posteriormente verificados o de una vez verificados, ¿no? Que se podía actuar, claro, pero no puedes tú meter una hoja en blanco y vamos a invadir y porque se nos ocurre ahorita. Es que no, pues ya eso se sabe prácticamente que estamos en rumbo o fuera de la normativa jurídica en un país a donde debe primar la democracia en todo su estamento. Entonces, eso es lo que se acuerda que nosotros debatimos fuerte. No se puede poner una firma en blanco ahí. Después, ¿qué hacen? Rellenarla. ¿Cómo es posible que me cayó mal? Involucrémonos nomás y aquí después rellenamos. ¿Y dónde están los informes previos? ¿Dónde están los justificativos? No que se me ocurrió. Es que no, así no es. Así no es. Entonces, eso se daba a la mala interpretación y al mal uso de las normativas establecidas en esas leyes que ya recién habían aprobado. Mal hecho por la estructura del voto que daba a estas leyes la mayoría y fueron aprobadas. Nosotros siempre fuimos críticos de esa cuestión y hoy la Corte Constitucional, bien o mal, está actuando, pero tenemos nosotros que decir la verdad y la realidad. Eso tenía que pasar. Así es, Julio. Sí, ingeniero. Yo creo que en la asamblea era donde tenía que verse, ley por ley, vérsela debatido, como usted dice, por parte de todos los asambleístas. Y ahí sí, ver si merecía o no ser aprobada. Es que esa es la realidad. Ya que estamos hablando de la asamblea, escuchemos también a un asambleísta que habla y que estuvo también ahí en la Corte Constitucional. Ha de ser de ADN porque es el bloque a quien le corresponde defender esta ley. En todo caso, vamos a ver y escuchar a la asambleísta Mercedes Media Villa, sí. Bueno, ella es representante, de la asamblea. Vamos a ver, escuchémosla. Vamos viendo y escuchemos qué dice también. Adelante, producción. Veamos y escuchemos. En cuanto a la ley de solidaridad, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Nuestra respuesta implica que ante la realidad estructural y prolongada que se da con esta problemática, nosotros debemos, no se va a sustituir el estado de excepción, sino que más bien se va a crear un ordenamiento jurídico, claro, un marco normativo aplicable en donde fuerzas del orden, sociedad civil, instituciones estatales, sepamos exactamente qué podemos y qué no podemos hacer para poder afrontar esta realidad de delincuencia organizada. No se suspenden derechos, obviamente, se mantiene un régimen ordinario. Esto implica, señores jueces, que evidentemente no es como en un estado de excepción, y es una de las grandes diferencias que se está diciendo, no sé, es algo que no existe. Por favor, estamos aplicando directamente los tratados internacionales para la creación de normativa interna. Tenemos como Asamblea la obligación de adecuar tratados internacionales y lo que dice la Constitución a nuestra realidad. Se centra en consecuencias jurídicas y operativas del CANI y el artículo 6 tiene un reconocimiento del CANI como régimen especial sujeto al DIH, que fue exactamente lo que ya explicamos. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta ley? Cumple con las obligaciones internacionales de justicia, asegura una respuesta proporcional y jurídica, puesto que establece los estándares y limitaciones a la aplicación, protege la paz. Bueno, escuchábamos allí a la representante de la Asamblea, Mercedes Mediavilla,
decir que esta ley cumple con el marco constitucional e inclusive cumple con los derechos humanos internacionales, cuando en su momento los derechos humanos internacionales se pronunciaron contra esta ley, diciendo que es peligrosa, abusiva. En todo caso, bueno, pues ella tiene derecho a defender la ley aprobada, ¿no?, por parte de la Asamblea y luego puesto el ejecútese por parte del presidente de la República. Pero allí donde tocaban el caso de los derechos humanos de los niños de las Malvinas, ¿no es cierto? Julio, Que vamos el a ver. aspecto configurativo. Sí, ingeniero. Mira lo que dice la asambleísta. La asambleísta da un aspecto configurativo de las normativas. O sea, nadie discute eso. Lo que se discute es la forma abierta, que en medio de eso te pueden permitir ciertos excesos, porque no hay una brecha que sirve, ¿no? Ese es el problema que tenemos en todas las leyes. Y no solamente en todas las leyes hay ese tipo de actuación. Entonces, y cuando nosotros hablamos de que la Asamblea, pues, por poca experiencia o qué sé yo, o sea, no determinó un accionar de legislación fuerte, preciso, ¿no?, de donde se hubiera tamizado las cosas, no estuvieran ocurriendo estos temas, no estuvieran ocurriendo. Sí, bueno, ingeniero, lo cierto es que esto recién empieza. Y escuchemos, cuando se cerraba la audiencia el día de hoy en la Corte Constitucional, vamos a escuchar al juez, o a los jueces, ¿qué dicen? Veamos y escuchemos a los jueces lo que dicen. Ha sido una jornada muy larga, intensa. La Corte Constitucional agradece a todas las personas que han intervenido porque han aportado con argumentos para que la Corte pueda realizar su trabajo en una democracia constitucional, que es poder juzgar la constitucionalidad de las leyes cuando ésta ha sido demandada con apego estricto al derecho, a la imparcialidad y al principio de independencia. Muchísimas gracias. Damos por terminada la audiencia. Se agradece a todos. Bueno, esperemos a ver qué es lo que dicen los jueces de la Corte Constitucional. Son 9. Los 9 tendrán que hacer... ya han de estar revisando, pues, ingeniero, estas leyes, ¿no es verdad? En todo caso, esperemos a ver qué dicen los 9 jueces sobre esta ley, si es constitucional o es inconstitucional, si tiene el carácter de ley económica, de carácter de ley urgente económica, porque es la ley de solidaridad la que se está en este momento tratando, ventilando ahí en la Corte Constitucional, ingeniero. El micrófono, ingeniero. No, sí está abierto. Sí, lo escuchamos, sí. Sí. Bueno, pues la Corte en sí, pues, como acabo de escucharlos, lo que dice es que ellos acogerán todas las demandas y tendrán que resolverlas. Porque en definitiva, pues, si le echan las culpas a la Corte lo que hace es básicamente analizar los pedidos y resolverlos, ¿no? Porque de una u otra forma, Julio, no están claros los procesos. O sea, dejan abierta, y yo no me cansaré de decir, porque yo sí leí bien eso, y hay grandes espacios a donde se puede poner cualquier cosa, donde la gente puede actuar en nombre de la ley, y como no está un caso totalmente tamizado dentro de la legislación parlamentaria, pues queda
a libre interpretación y ejecución de ellos. Eso, inclusive, Julio, en las otras leyes también ocurre, pero las otras no eran tan fuertes como esta, porque esto ya afecta derechos colectivos, ¿no? Y ahí la cosa cambia. Ahí la cosa, ya la cosa cambia. Entonces, cuando la asambleísta señala, ¿no? Y la Corte claramente dice que tendrá que resolver y agradece los aportes, ¿no? Porque ellos imparcialmente tendrán que resolver. Y digan lo que se diga, sean del bando que sea, tienen que resolver. Tienen que resolver, ¿no? Porque se acusan el uno al otro, ¿no? Pero ¿por qué no hacen una buena legislación? Claro que no, ahí no dice claramente hágase. No dice, claro, pero están las puertas abiertas para hacer cualquier cosa. Y eso se llama abuso. Así es. En todo caso, ingeniero, tenemos que esperar. Tenemos que esperar a ver cuál es el pronunciamiento, qué dice la Corte, qué es lo que resuelven al final. Esperemos. Y la Corte ha enviado un comunicado. Escuchemos qué dice ese comunicado de la Corte Constitucional. Así es, muy buenas noches amigos de Kinmo TV Digital. La Corte Constitucional emitió el día de hoy un comunicado de parte de la jueza Alejandra Cárdenas Reyes, quien convoca para el 1 de septiembre a las 10 de la mañana audiencia pública de las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia. Esta convoca lo que es esta audiencia de acciones inconstitucionales de las leyes sobre demandas que impugnan la inconstitucionalidad de fondo de varios artículos pertenecientes a la Ley Orgánica de Inteligencia Pública, en el cuarto suplemento del Registro Oficial numeral 57 del 11 de junio del 2025 y los artículos y disposiciones generales del primer reglamento a la Ley de Inteligencia publicado en el cuarto suplemento del Registro Oficial del número 81 del 15 de julio del 2025. La diligencia se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. Las partes procesales y amigos Curay deberán registrarse a través de los correos que indica aquí en el comunicado desde las 12 del día del 18 de agosto del 2025 hasta las 12 del día del 28 de agosto del 2025. En la audiencia participarán amigos Curay designados por la jueza ponente, sin perjuicio de que puedan remitir sus argumentos por escrito. La referida audiencia será transmitida entonces por el canal Les Oficiales de la Corte Constitucional. Bueno, esta es la jueza que conoce las impugnaciones a la Ley de Inteligencia, la jueza Alejandra Cárdenas. Ella será la que tratará estas impugnaciones. En todo caso, hasta allá, ingeniero, ya está la resolución por parte de los jueces de la Corte Constitucional sobre la ley esta tratada el día de hoy, que es de solidaridad. Sí. Creo que así tiene que ser, pues, ¿no? Para tratar esa otra ley luego de inteligencia. Claro. Sí, ya el lunes ya debe estar ya listo. Ya tiene que estar listo, claro, así es. Ahora, lo que la corte lo que tiene que hacer es decir artículo tal, se declara inconstitucional y punto. Eso es lo que hacer. Porque no creo que vayan a tener toda la ley abajo, ¿no? Porque la corte tiene que ser puntual. Ellos no pueden equivocarse. Sí, claro la demanda es por tales artículos, tendrán que resolver en base a eso, ¿no? Sí. Bueno, porque tampoco pueden resolver de una forma genérica, ¿no? Es decir, si tirar toda una ley abajo, eso no va a ocurrir, acuérdate. No va a ocurrir porque hay algunos que plantean que la ley no vale, otros plantean básicamente los artículos que afectan los derechos colectivos, que afectan. Entonces la Corte coge básicamente la parte medular, qué es lo que afecta y qué es lo que no afecta.
Entonces, porque ellos tienen que razonar. Ellos están obligados, en su obligación, los jueces, en razonar y dar la motivación de la sentencia. Y ellos no pueden decir que no hay nada más. Como en la asamblea se aprueba y punto. No, no. Allá no, allá es una sentencia por obligación motivada. Por obligación. Entonces, bueno, yo calculo. ingeniero, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo cierto es que todo este problema se pudo haber evitado si se debatía en asamblea. Pero bueno, no dan la palabra. Lo cierto es que todo esto es un retraso para el país. Y pues, así no podemos avanzar, así no avanzará el país con todos estos inconvenientes, digamos, estos inconvenientes que hay, que esperemos lo más pronto solucionar todos estos casos que lo único que hacen es, reitero, retrasar, atrasar, como querramos decir, al país. Así no se avanza, así no se hace país. Y hoy día marcharon los representantes, los afiliados al seguro campesino en todo el país, se convocaron, marcharon por la situación del seguro como está. También lo hicieron los maestros de la UNE. Y vamos a ver y escuchemos sobre la marcha de los maestros de la UNE. Adelante. Vamos con el seguro campesino también. A ver, vamos primero con el seguro campesino, vamos. Seguro social campesino. ¡Viva la feminaz! ¡Viva! ¡Viva el seguro social campesino! ¡Viva! ¡Abajo el gobierno del hambre! ¡Abajo! ¡Abajo el muñeco de cartón! ¡Fuera! ¡Fuera, no! ¡Fuera! Bueno, esto fue en la capital de la República. En cada provincia del país hubieron marchas por parte de los afiliados del seguro campesino, como todos, reclamando, ¿no? Reclamando atención urgente a los afiliados, a los jubilados en el seguro social. Y en definitiva es el problema de la salud. Ingeniero, esto sí que también es otro problema que tenemos. El problema de la salud, no solamente en los hospitales del seguro social, sino en los hospitales públicos. Solucione pronto a este problema que hay. Ojalá que se solucione, ingeniero. Bueno, yo acabo de revisar esa cuestión en la tarde, estaba revisando, y me encontré con unas noticias. El gobierno ha aumentado 1.999 millones, casi 2.000 millones, al presupuesto de salud del 2025. O sea que básicamente pues estaríamos hablando de cerca de 4.000 y pico de millones, 4.978 millones, más o menos. Incremento, o sea, un presupuesto bastante elevado, fuerte, para lo que va de muchos y muchos años que no se ha dado. Ahora, lo importante es el destino que se le va a dar a eso. También estaba leyendo que el destino era para comprar bienes e insumos, y gran parte es para comprar mobiliario y los implementos de la República, ¿no? Aparte de eso, Julio, el gobierno ha recuperado cerca de 100 millones de dólares que los diferentes organismos de la red de salud no los ha ocupado y los han devuelto al Ministerio de Finanzas. Y se está organizando una compra masiva de medicinas que mediante una comisión que ha armado el gobierno lo van a hacer. Ahora también hay que ver una cosa, ¿no? Hay sectores de que, casi todos, el 100% de los medicamentos en la red pública de salud
no cumplen a cabalidad con la sociedad, con los hombres y mujeres de esta parte que van a hacerse ver. Todo el mundo les manda a comprar. Y es penoso ver cómo los presupuestos no se ocupan, ¿no? Y eso ha sido, según información, de muchos y muchos años, ¿no? ¿Qué hacen con los presupuestos? Ahí están, han regresado. Y eso, de ahí, Julio, eso de ahí tiene que ver mucho con las administraciones de estos hospitales y de la gente. No sé por qué lo harán, no conocerán los procedimientos, no les queda muy grande el cargo, o qué sé yo. Pero ¿qué ha pasado eso? Ha pasado, ¿no? Y hoy sí, la prensa señala de que se ha aumentado en 2.000 millones casi, son 1.999 millones de dólares, que tiene que pasar por la Asamblea también eso, para que pase al presupuesto. Unos presupuestos más altos en salud, a donde yo veo que al menos, pues, ojalá que esto ocurra, ¿no? Esto ocurra y por lo menos estos hospitales den la atención debida, una atención que se merece el pueblo ecuatoriano. Sí, todo este tiempo hemos venido nosotros hablando de salud, este problema que hay porque aún no se soluciona. Y la semana pasada hablábamos porque esto sí que fue un caso bastante que dio mucho de qué hablar. La prensa se hizo eco, ¿sí? Se hizo eco. Nosotros veníamos desde el año pasado, ingeniero, hablando sobre el problema de la salud. Lo cierto es que se recortó el presupuesto a la salud y el presupuesto a la educación. Ahora dice que se le ha aumentado. Prácticamente, yo no diría que se ha aumentado. Se ha dado lo que tenía que verse dado hace tiempo. O sea, se ha recuperado. Ingeniero, es que eso es lo que no se acepta, que nos vendan problemas para después querernos vender soluciones. Entonces yo no digo que se ha aumentado porque el presupuesto de la educación se la recortó. ¿Sabe cuánto el gobierno daba para cada ecuatoriano en salud? Apenas $10. $10 es lo que el gobierno le ha venido dando a cada ecuatoriano. ¿Cuándo va a haber buena salud con $10? Solamente que para comprar unas 3, 4, 5 pastillas, no más. Y el problema no es solamente en medicina. A ver, algo va a decir ingeniero, sí, lo escuchamos. Y ahorita que me recuerdo bien, fue en el año 2023 cuando el señor que asumió la presidencia, el actual presidente, ¿no? Que se bajó, Julio, se le bajó de 3.000 y pico de millones, se bajó a 2.700 millones, me recuerdo bien. Exactamente, así es. Así es. Y como tú dices, está clarito, o sea, lo que están haciendo es reponer lo que han quitado. Nada más. Y si que ha aumentado un poquito. Sí. Hay que ser claro. Por supuesto, es que no podemos mentirle ni engañar al pueblo ecuatoriano, a los hermanos ecuatorianos que nos ven. ¿Por qué nosotros tenemos que mentirle y engañarlo y decirle que se ha aumentado el presupuesto? No. Si ya es público, ya todo el país y el mundo sabe que lo que invertía el gobierno por cada ecuatoriano era $10. $10 en salud. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y el problema no solamente es esto de las medicinas que no hay, los equipos, las áreas de emergencia, no funciona, no hay. Ahora nos dicen que va a haber nuevas camas para diálisis, para tratar el problema de las diálisis, ¿no? En los hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Esto tenía que haberse hecho hace tiempo. Ahí está otro problema de los 8.000 millones de dólares que el seguro tuvo que darle a las clínicas privadas. Que está bien, porque ellos en su momento prestaron un servicio bueno, muchas clínicas grandes, como habían otras también, pues que de un momento a otro funcionaron como tal, cuando eran apenas unas casas, unas villas solamente. Pero bueno, ya eso también es corrupción, sí.
Entonces, mire todo este problema de los 8.000 millones que ha habido. Entonces, el gobierno, ¿cuánto estaba destinando para cada ecuatoriano? $10. Y no solamente es medicina, las áreas de los hospitales que no funcionan, los equipos, no hay nada de eso. Y lo peor, que apenas hay 50, aquí en el país, aquí en el Ecuador, aquí en nuestro querido país, apenas hay 50.000 médicos para tratar a 18 millones de ecuatorianos. Si nos ponemos a dividir esos 50.000 médicos para los 18 millones de ecuatorianos, ya se sacaron cifras, más o menos da que cada médico tiene que atender 900 pacientes diarios. ¿Qué médico puede atender esa cantidad de enfermos? Por favor. Entonces, todo esto hay que solucionar. Y yo no sé, si me equivoco, reconoceré y diré me equivoqué y pediré disculpa y diré me equivoqué. Pero ingenieros y hermanos ecuatorianos, para mí que si hay 50.000 médicos aquí en el país, esos médicos son médicos, los llamados médicos viejos que han quedado, porque los nuevos médicos, los jóvenes, se están yendo fuera del país. Porque yo me preguntaba hacia adentro y decía, ¿y a dónde están los nuevos médicos graduados? ¿Qué se han hecho? ¿A dónde están? De seguro que se han ido fuera del país. Es que aquí no hay futuro. Aquí no hay futuro. Tenemos que decir las cosas como son. Aquí no hay futuro. Entonces los médicos jóvenes, para mí, que se han ido fuera del país. Los que están acá, ingenieros, son los médicos que vienen prestando su servicio desde son médicos con una carrera profesional de 30, 40 años y un poco más. Esos son los médicos que están acá en el país. Es decir, médicos ya de 60 años hacia arriba, de 70, hasta 80, si es posible, son los que están atendiendo. Entonces hay que solucionar ese problema. Y los médicos especialistas que tampoco hay, y los que quedan, de esos 50.000 médicos, son pocos los especialistas. Esa es la verdad, pues. Aquí se necesita médico en todas las especializaciones. Un doctor de medicina general no puede hacer pues, una operación de corazón abierto, pues ingeniero. Por eso digo, si me equivoco, pediré disculpas. Si me equivoco, como caballero diré me equivoqué. Pero un médico de medicina general no puede hacer una operación de corazón abierto. Hay que ser realista. No podemos engañar a los hermanos ecuatorianos. Al menos aquí en King TV, no. Si nos equivocamos, pediremos disculpas, ingeniero. Un médico de medicina general no puede tratar problemas de riñones, pues de hacer diálisis, pues ingeniero. Algo iba a decir, sí, ingeniero. Sí, lo escuchamos. Aquí usted no está mintiendo, Julio, esa es la realidad. Eso usted le pregunta a cualquier afiliado al Seguro Social. ¿Sí? Estamos hablando del Seguro Social. Y le preguntan que tiene cita con un cardiólogo. Sí, a Cuenca lo mandan a Chimborazo, lo mandan de Guayaquil, lo mandan a cualquier rincón, oiga. Así es. Porque no hay especialistas que cumplan a cabalidad la demanda que existe dentro de los usuarios de la red de salud, de Seguro Social. En eso. Y los que tienen suerte los mandan a los hospitales. Así es. Así es, ingeniero. O sea, el problema de la salud es tan de fondo, ingeniero, que tiene que ser tratado minuciosamente. No es un problema cualquiera el que tenemos, estamos hablando de vida, hay que salvar vida. Entonces, con la salud no se puede jugar. La salud es algo prioritario, lo primero que debe cualquier gobierno de tratar, de dar solución, de darle salud a su pueblo. Porque con salud se trabaja, se estudia, se hace todo. ¿Qué sacamos con tener
un ejemplo, dinero, si no hay salud? No hay salud. Así no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede hacer nada, nada de nada. Entonces la salud es lo prioritario de un gobierno en cualquier parte del mundo. Esa es la verdad y esa es la realidad. Por eso digo, bueno, pues si nos equivocamos, pediremos disculpas. O si no, diremos como hasta el momento hemos dicho, el tiempo nos ha dado la razón, porque estos problemas los hemos venido tratando desde el año pasado. Desde el año pasado. Y yo lo decía con conocimiento de causa, por mí, que me mandaron a mi casa a morir, por mi hija en el año 2020, mi hija tenía que operarse de la vesícula. Le dijeron, ya en el seguro, allá en el hospital en el hospital de Los Ceibos, en el hospital de Los Ceibos del seguro. La agendaron, nosotros la llamamos. ¿Qué le dijo la familia? Todos le dijimos, espérate por fuera, porque ¿sabes cuándo te van a llamar? Nunca. Hasta la fecha la llaman. Ya está operada. Ahí haciendo un esfuerzo, todo. Porque lo que usted dice es verdad, ingeniero. Uno va a buscar el seguro social, que le traten cualquier enfermedad que tiene, lo agendan. Lo quieren mandar hasta la capital de la República. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Acá en Guayaquil no hay, pero puede irse a Quito, puede irse a Cuenca, puede irse a Puerto Viejo, así. Puede irse a Esmeraldas, a Machala. Pues esa es la verdad y esa es la realidad que tenemos. Por eso yo digo, me atrevo a decir, el problema de la salud es un problema de fondo que tiene que ser solucionado por parte del gobierno. No vamos a decir que ya mañana, no es así. Pero tampoco yo quiero justificar lo injustificable. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Nada más, ustedes hermanos ecuatorianos, saquen sus conclusiones, ustedes que nos están viendo. ¿Quién es el culpable? Los médicos. Cuando los médicos no tienen nada cómo atender, reitero, 50.000 médicos, está comprobado, 50.000 médicos existen aquí en el país. Y es que somos un país pequeñito, apenas de 18 millones de ecuatorianos, miren ustedes. Esa es la realidad que tenemos en la salud. La cosa es bastante terrible. Con esto no es que estábamos nosotros tratando de perjudicar, no, es que son realidades que tenemos que solucionar, hermanos ecuatorianos. Problemas de inseguridad, la salud y el empleo, se necesita solución inmediata. Julio, cuando nosotros hablamos de esos temas, Julio, nos causa internamente una reacción, pero totalmente desfavorable a las autoridades, porque no queda más que expresar la verdad. Y como tú dices, no se puede solucionar de la noche a la mañana, porque son asuntos, por ejemplo, el asunto de los especialistas, es que no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué? Porque la academia no responde a los intereses de... Ingeniero, y de haber, hay pero en las clínicas privadas, pues ese es el negociado que ha habido. Allá no hay 50.000 ingeniero, y con esto no es que estamos nosotros echando leña al fuego, por favor, son realidades. Y tras que no hay, mire, ustedes se han desvinculado a médicos, enfermeras y todo esto, en lugar de... Mire, aumentar, de dar empleo, mire usted, ingeniero. Por eso es que yo digo, ¿y los médicos jóvenes graduados, dónde están? Se han ido fuera del país, pues yo no creo que estén aquí, porque no aparecen, ¿por dónde están? Sí, ingeniero, sí. Yo conozco dos médicos, dos jóvenes, de 29 y 32 años, están en Argentina. Con tremendos problemas que tienen, ingeniero. Ellos se defienden, dicen que no es así, que de ser verdad, es verdad. Y otros que no son... es verdad todo tititito lo que se está diciendo. Sí, ingeniero, lo escuchábamos. Entonces cuando nosotros tocamos estos temas, y aunque al gobierno y a las autoridades y a quien escucho y le callamos mal y nos miren mal,
es la verdad. Sin educación, sin salud y sin trabajo, este país no puede avanzar. Lo hemos dicho y hoy día lo repetimos de nuevo, ¿no? Y aquí están los casos que se dan día a día, y si no se comienza a hacer una reingeniería a nivel de este país, ¿no?, involucrando a los grandes sectores que tienen que ver con todo un proceso de esta realidad nacional, mañana, el próximo año, vendrán nuevos gobernantes y seguiremos votando por los mismos. Este país, ¿a dónde irá a parar? Es necesario, Julio, es necesario hacer una reflexión muy profunda, Sí, y que el ingeniero. gobierno lo tome en serio. Mire, Julio, lo que hablaba yo de mañana en el programa La Trinchera del Agro, por ejemplo, esa plaga que se da. ¿Cómo no se da la plaga? Como usted dice que votan a los médicos. Acá votaron a los científicos de INAH, pues, ¿no?, donde se investigaba. Entonces, se deja abierta, pues, ¿no?, para que la investigación no surja. Lo mismo, eso se llama educación. Se llama educación. O sea, si queremos nosotros tener buenos profesionales, tenemos que tener una academia que responda a los intereses. ¿Necesitamos qué? Endocrinólogos, ¿no? Todo lo que dice, lo que es riñón. Necesitamos cardiólogos para que vean el corazón. Necesitamos especialistas, enfermeras, ¿no?, profesionales de alta calidad, que la universidad sí da. Sino que es como dar el perfil, pues. ¿Y qué decirle? Bueno, la academia, que venga un presidente, que venga para acá. Todos los rectores vengan para acá, que ustedes me hacen un proyecto de reforma a la ley de educación superior, pero con una realidad que responda a este país, que queremos en 8 o 10 años, ¿no?, como mínimo, y a corto plazo, a 5 años, tener tales y tales objetivos. Pero ya, lo necesitamos ya. Sí, Porque se necesita ese avance de un estadista, de un hombre que tenga la convicción clara de este país, de tirarlo al desarrollo. Aquí tenemos de todo, aquí tenemos de todo. Este país es una maravilla, ¿no? Tanto es que ha habido tanta delincuencia organizada, de corbata, de todo, y todavía seguimos peleando. Miles y miles de millones que se han desaparecido, ¿no? Y no creo que lo decimos nosotros, lo dice la justicia, pues, ¿no? Lo dicen los negociados, lo dice la prensa, lo dice la justicia americana, que tiene preso a un controlador y al hijo también. O sea, no es que se nos ocurre hablar por hablar, pues. O sea, repetimos lo que ya está claro. Así es, ingeniero, Señores, lo que está es momento claro. de cambiar. Y los pocos especialistas, yo vuelvo y repito, reitero, ahí me mantengo, están en las clínicas privadas, que en el seguro también hay, pero son poquititos, son contados como el dedo de la mano. Y los médicos que están acá, estos que han quedado, son los médicos, vuelvo y reitero, que tienen una carrera profesional de 30, 40 años y un poco más, y que son médicos de 60 años a 80 años, que son los que nos atienden. Y yo voy a dar apellidos, solamente no nombre. Aquí está el doctor Ulfe, aquí está el doctor Serrano, aquí está el doctor Morán, gran cardiólogo el doctor Morán, gran cardiólogo el doctor Delgado, aquí está el doctor Klinger, aquí está el doctor Gaibor, ingeniero. Sí, sí. Aquí está el doctor Santelice. No son jóvenes, pues son médicos ya con una de 30, 40 años de estar en la profesión, ejerciéndola y salvando vidas. Esa es la verdad, ingeniero. Esa es la verdad. Nosotros aportamos, ayudamos al gobierno, por favor. Este es un aporte favorable para ustedes. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el gobierno lo sabe, ingeniero. Ellos saben que lo que estamos diciendo aquí es verdad, no es mentira. 50.000 médicos en todo el país ya. Pero son los médicos, puchica, que están dando todos sus conocimientos adquiridos, no solamente en la teoría, sino en la práctica, porque la práctica la tienen desde hace mínimo 30, 40 y un poco más años. Sí. Y los que yo he mencionado son médicos que tienen todo ese tiempo trabajando, el doctor Montoya, todos ellos que son nuestros amigos, ingenieros, por favor, así como nosotros.
podemos ocultar. Bueno, ¿y qué vamos? ¿Y qué pasó con la presidenta del CEOL? Estuvo afuera de la Corte Constitucional, marcharon. Vamos a ver, vamos a ver a la presidenta del CEOL marchando junto con la UNE, con los maestros. Pero veamos y escuchemos a Marcela Arellano lo que nos dice. Todas las leyes que han sido emitidas durante este periodo de 2 meses sin tratamiento y sin participación ciudadana son leyes que se van primero contra la unidad de materia. La Corte Constitucional solamente por este tema debería declarar inconstitucional a todas las leyes. Pero además, cada ley tiene artículos específicos que se van en contra de la Constitución y que obviamente perjudican, en este caso la ley de solidaridad, va a perjudicar al presupuesto nacional, un presupuesto que ya está disminuido. No hay ejecución presupuestaria de las áreas de salud, de educación, del Ministerio de Trabajo, me parece que llega apenas al 10% de ejecución. Por eso no tenemos inspecciones laborales, por eso hay trabajo forzoso, por eso hay trabajo infantil. Si no hay... Bueno, ahí estaba la presidenta de la CEOL, Marcela Arellano. Marcharon juntos con los maestros, denuncian que hubieron infiltrados tomándole fotos, haciéndoles videos y todas esas cosas. Bueno, así se dio esta marcha el día de hoy, que estuvieron y llegaron, estuvieron en la capital de la República y llegaron hasta la Corte Constitucional. El tiempo se nos vino, pero antes de cerrar el programa, ¿cómo está la situación del ex ministro? Él ocupó algunas carteras en el gobierno de Correa, ¿no? Me refiero a... y fue presidente de la Asamblea también, ¿sí? Serrano. Serrano, sí, me refiero al doctor Serrano. Así usted lo dijo. Vamos a ver sobre cómo está la situación de él. Adelante, producción. Así es, tenemos información sobre la situación del exministro José Serrano que enfrentaba hoy su primera audiencia ante autoridades de migración. El exministro del correísmo José Serrano, este día lunes en la audiencia, tras su detención el pasado 7 de agosto, Serrano también fue convocado para otra audiencia el martes por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero vamos a ampliar la noticia. José Serrano estuvo este lunes 25 de agosto del 2025 y tendrá que enfrentar una audiencia ante las autoridades de migración. Él está, hasta donde se conoce, continúa detenido en ese país. El integrante del correísmo está privado de la libertad en el centro de detención Front North de Miami, en el estado de Florida. José Serrano enfrenta una audiencia en Estados Unidos que está bajo la supervisión del Control de Migración y Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés. Aún no se conocen las causas exactas de su detención. No obstante, la audiencia podría terminar en la deportación. La situación del exministro correísta, lo que se conoce es que el 22 de agosto Diego Vallejo, es asesor de Serrano en Ecuador, ingresó a la Fiscalía Distrital en el estado de Florida una denuncia en la que pide investigar la participación del exfuncionario en supuestos hechos de corrupción en ese país. Diego Vallejo se encuentra en Estados Unidos en calidad de asilado tras sufrir persecución política en el gobierno de Rafael Correa por denunciar actos de corrupción. En una carta de 14 páginas, sin contar con sus anexos, el ex asesor de José Serrano en el Ministerio del Interior, Diego Vallejo, realizó varias denuncias en contra del exministro. Vallejo envió un oficio a Christine Nunn, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el 11 de agosto del 2025. El argumento de Diego Vallejo en el documento es que el ex asesor señala que presenta una denuncia en contra de José Ricardo Serrano Salgado y María Paulina Cristianza Delgado por delitos cometidos en los Estados Unidos mientras se define la situación. Serrano permanece retenido desde el 7 de agosto. Serrano vive en Estados Unidos desde el 2022. Además, el 18 de agosto la Fiscalía de Ecuador pidió día y hora a un juez para vincularlo en la audiencia a formulación de cargos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado
en el 2023. En el caso también están señalados Daniel Salcedo, Javier Jordán y Ronnie Aliaga. Bueno, ahí está el caso de José Serrano. A ver qué pasa. ¿Sí? Está bien complicado. Sí, ingeniero, está complicado, sí. Pero esperemos que esto no sea parte de pronto de una novela, ingeniero, ¿sí? O que tenga de pronto matiz político también, ¿no? Con esto no estamos nosotros defendiendo, ¿no? Porque está bien complicado, por supuesto que sí. De ser verdad, todo el peso de la ley. Pero para el caso de homicidio sobre el asesinato del ex candidato Villavicencio, ingeniero, se necesita pruebas contundentes también, pues, ¿no? Para poderlo acusar como autor intelectual. Esa es la verdad. Veremos a ver qué pasa, ingeniero. Por eso digo, ojalá que no tenga un matiz político, o sea, algo parte de una novela nueva que nos estén presentando. De ser culpable, todo el peso de la ley, por supuesto que sí. Claro que sí. Por ahí la hijita de José Serrano sale que su papá llegó a Estados Unidos con visa de turista, que se quedó en el 2021 y y que ellos están preocupados por la seguridad del papá, de lo que le pueda ocurrir acá en Ecuador en caso de ser extraditado. Como usted dice, muy complicada la situación de José Serrano, esa es la verdad, sí. Esperemos a ver qué pasa, pues, ingeniero, sobre este caso. No podemos decir nada. No se conocen mayormente a más de lo que ya es público. Pero sobre lo demás no, pues, ¿no? También tenemos que decir, y eso es verdad, pues hay que tener pruebas contundentes, ¿no? Sobre el caso Bullado, y que todos queremos que se esclarezca, se conozca quién o quiénes son los responsables. En el caso de Villavicencio, Fernando Villavicencio. Ingeniero, con esto nos estamos despidiendo. Así es, mi querido Julio. No queda más que despedir el programa hasta el día de mañana, que estaremos pendientes de nuestro agradecimiento a todos nuestros hermanos ecuatorianos que se conectan día a día. Un saludo a Roberto Martínez, que está pendiente siempre de nuestra programación. Un abrazo a Roberto allá en Yaguachi. También a todos nuestros hermanos en el exterior. Un abrazo y nos despedimos hasta el día de mañana. Estaremos una vez más aquí en King Mo TV, Radio y Televisión. Adelante, Julio, muy buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite King Mo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite King Mo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.